entendí que era ya inaplazable convocar a los medios para, a través de ellos, facilitar determinada información a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía de la Laguna Ciudad y del entorno más inmediato, el Camino a la Rúa, el entorno de la Plaza del Cristo, pero sobre todo también para los vecinos de la ciudad histórica, de la Laguna. Sobre un tema controvertido, que es el de la edificación y puesta en funcionamiento de un servicio de velatorio en el ámbito del complejo monumental del Santuario del Cristo de la Laguna. Necesito hacer un breve repaso a la memoria, una breve apelación a la memoria, para subrayar que este es un asunto del que se viene hablando desde hace varios años, que fue objeto de un debate en el Pleno del Ayuntamiento en julio de 2018, que en ese pleno hubo una intensa participación de representantes vecinales de la ciudad y de su entorno, que mostraban su desacuerdo con que en la Plaza del Cristo se instalara y se pusiera en funcionamiento un servicio de estas características. Y además hablaban de que el proyecto del que se había tenido conocimiento iba a tener un impacto negativo desde el punto de vista de la imagen de ese entorno, que es el entorno del Santuario del Cristo de la Laguna. En aquel pleno, y esto lo puede comprobar quien quiera, porque está transcrita prácticamente literalmente las intervenciones que hicimos, yo manifesté que a mí como lagunero ese destino en la Plaza del Cristo, ese servicio no me gustaba. Como lagunero de nación, digamos, la gente de mi generación de la Laguna, y que nacimos y nos criamos en la ciudad, teníamos en la Plaza del Cristo un ámbito en el que desplegábamos nuestra vida infantil. Y por lo tanto está asociado a muchos simbolismos vitales, en fin. A mí no me gustaba, pero las administraciones públicas en un Estado de Derecho y los gobernantes no pueden actuar en función de lo que les gusta o de lo que no les gusta. Tienen que conjugar los intereses públicos y los intereses y derechos privados que están en juego en el marco de la ley. Y yo planteé en aquel pleno que si el ayuntamiento, el gobierno municipal y el ayuntamiento como corporación constataban que había un desacuerdo muy amplio entre la ciudadanía sobre la instalación allí, frente a la instalación allí de un servicio de velatorio, los únicos instrumentos legales al alcance eran iniciar una modificación del planeamiento y, al amparo de esa modificación, pues cambiar el uso e indemnizar los derechos de los particulares que se hubieran podido consolidar. Esta fue mi propuesta. Es evidente que verificar ese estado de opinión pública, valorar los intereses del municipio y los intereses generales que están en juego y, sobre todo, iniciar la modificación del planeamiento, tenía que ser una iniciativa inexcusable del gobierno municipal de entonces. Y el gobierno municipal no lo hizo. No lo hizo. Dejó correr el tiempo y durante ese tiempo se estaba tramitando una solicitud de licencia de una entidad empresarial asociada con la esclavitud del Cristo de la Laguna. La esclavitud del Cristo de la Laguna ha secundado este proyecto porque consideran que va a ser una fuente de ingresos que les va a permitir potenciar sus actividades de atención social, caritativas, solidarias o benéficas, como queramos llamarlas. Al final, ese es el objeto y la explicación que dio la representación de la esclavitud del Cristo que acudió a aquel pleno. Lo cierto es que esa solicitud se tramitó y en el mes de abril del año pasado, en plenas vísperas de las elecciones, se emite por la Consejería competente del Cabildo Insular un informe favorable en el ámbito de las competencias de patrimonio histórico por las que corresponde velar al Cabildo Insular de Tenerife. Y el 3 de mayo de 2019, el Gobierno Municipal de La Laguna concede la licencia.
Y yo quiero decirles que el gobierno municipal actual, cada vez que tengamos que hablar de este asunto, el primer renglón, el que va a haber que dejar bien a las claras, es que el informe favorable del Cabildo y la licencia de edificación la concedió en plena campaña electoral el anterior gobierno municipal y no tuvo la menor delicadeza a la hora de informar de ello a la ciudadanía. Y esto tiene que quedar muy claro. La licencia para el velatorio la concedió el 3 de mayo de 2019 el anterior gobierno municipal y no dio a conocer la concesión de esa licencia. Ocultó ante la opinión pública de La Laguna que se había dado la licencia. Siguiente paso. ¿Esa licencia era legal? Si no se modificaba el planeamiento, claro que era legal. ¿Se le puede negar a un ciudadano o a una empresa la obtención de la licencia si cuando la solicita aporta un proyecto que cumple con los requisitos del planeamiento? No se le puede negar. Es un acto de prevaricación. La licencia es un acto reglado. Si el proyecto cumple, la autoridad administrativa tiene que concederla. Si el proyecto no cumple, no puede concederla. El proyecto cumplía con las determinaciones y los requisitos del planeamiento vigente, cuya modificación no inició el anterior gobierno municipal y era la única forma de impedir la obtención de la licencia, con las indemnizaciones a las que hubiera lugar si había derechos consolidados. Esto, conceptualmente hablando, es así. Bien. Cuando se inician las obras, a mí se me informa como actual concejal de urbanismo, yo era desconocedor de que se hubiera concedido la licencia, y inmediatamente van los servicios de inspección urbanística allí. Y los promotores exhiben la licencia de la cual a mí se me informó. Este es el estado de la cuestión. Sobre la marcha, yo le pedí al señor alcalde que convocáramos a la esclavitud y a la empresa Mémora, que es la que va a desarrollar en su momento este servicio de velatorio. Y con la más absoluta franqueza les dijimos, ustedes tenían derecho a tener la licencia y la licencia se les concedió por el anterior gobierno. La licencia les da derecho a edificar e implica en su momento prácticamente el derecho a abrir y a poner en funcionamiento ese servicio. Ahora, la licencia no les da derecho a utilizar la Plaza del Cristo con un carácter preferente al uso del que disfrutamos los ciudadanos como un uso común. La Plaza del Cristo es un bien de dominio público, de titularidad municipal, y la utilización preferente de ese bien, es decir, más allá de lo que lo utilizamos los ciudadanos en nuestras actividades de ocio, en fin, esporádicamente, la utilización prácticamente a diario, por lo tanto preferente de ese bien, para una actividad que es un servicio, pero que también es una actividad constitutiva de un negocio, es una empresa, requiere una autorización del ayuntamiento que no es reglada, es discrecional, de tal forma que ustedes tienen derecho a la obtención de la licencia, pero no tienen derecho a obtener la autorización para un uso preferente de la plaza, que es un bien de dominio público. Y el gobierno municipal actual concederá esa autorización o no, conjugando los diferentes intereses que están en juego. ¿Por qué convocamos de inmediato a la empresa? Para actuar con la más absoluta franqueza y buena fe. Porque no fuera que en su día, terminada la obra y planteando el inicio del servicio, nosotros les decíamos, es que ustedes para iniciar el servicio tienen que pasar todos los días para entendernos por la plaza y para ese uso necesitan una autorización a la que no tienen derecho, es discrecional. Lo que no significa que el gobierno municipal pueda hacer lo que le dé la gana. Los actos discrecionales no son actos en los que el gobernante o la administración pública hace lo que le da la gana. Tiene que conjugar los intereses que están en juego, apreciarlos y lo que decida, decidirlo motivadamente. Pero quede claro, no tienen derecho a obtener esa autorización para un uso preferente de un bien de dominio público. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo mismo le sugerí a esa empresa la posibilidad de que buscaran un sistema de acceso alternativo. Y había dos opciones.
o un acceso subterráneo, para entendernos, a través del aparcamiento actual de la plaza, de tal manera que los coches fúnebres, sus instalaciones, en fin, sus actividades no tuvieran por qué estar, digamos, recorriendo la plaza, o utilizando para acceder todo el solar que está detrás del complejo del Cristo y que corresponde a lo que tradicionalmente ha sido el cuartel de artillería, para que nos entendamos. En mi opinión, habilitar un acceso por detrás implica hipotecar el uso futuro de ese solar, que es un solar en el que el Ayuntamiento de La Laguna y la ciudadanía de La Laguna tiene puestas importantes expectativas, para que cuando recuperemos la Plaza del Cristo y quitemos el mercado de allí, que puso provisionalmente la señora Oramas, La Laguna disfrute de un gran espacio público integrado no solo por la plaza, sino por todo el solar, las edificaciones que han sido tradicionalmente dedicadas al cuartel de artillería desde hace infinito tiempo. En consecuencia, parece que la opción más razonable es que se intente buscar un acceso a ese servicio que no implique pasar por la plaza en superficie, que no pasar por la plaza en superficie y por lo tanto utilizar preferentemente ese bien de dominio público para las finalidades y funcionamiento del velatorio. La información que les puedo dar es que la empresa ha preparado un proyecto y ha presentado un proyecto de acceso subterráneo. Ese proyecto se estudiará y yo lo someteré al criterio del gobierno municipal, porque si cumple y puede resultar una fórmula que combine los intereses públicos y los intereses privados, pues darle luz verde. Me han planteado algunos miembros del gobierno municipal, porque reciben constante información de entidades vecinales, si no se puede suspender esa licencia. La licencia no se puede suspender porque el que la suspendiera estaría contrayendo graves responsabilidades jurídicas que podrían ser incluso penales. Han dicho, hombre, y dado que se va a modificar el catálogo de bienes protegidos para proteger la ermita de San Juan de Bajamar, porque han caducado todos los expedientes para la declaración de bien de interés cultural, uno de cuyos bienes que iba a ser declarado bien de interés cultural es el conjunto patrimonial del Santuario del Cristo, no se puede hacer lo mismo, iniciar una modificación del catálogo y suspender la licencia. No, porque el Santuario del Cristo ya tiene un nivel de protección que se iba a elevar si se le declaraba bien de interés cultural, BIC. Pero la ermita de San Juan de Bajamar no tiene ningún tipo de protección y se iba directamente a declararla bien de interés cultural. De forma que al caducar ese expediente, la ermita de San Juan de Bajamar, que tiene un extraordinario valor simbólico para la zona, histórico, emocional, lo tiene, se quedaba sin ningún tipo de protección. Y en caso de deterioro, porque además es de propiedad privada, los propietarios podrían optar por su demolición. Cuando un bien está protegido y se deteriora y es de propiedad privada, el propietario no puede demoler, tiene que rehabilitar. Y lo que hemos hecho es iniciar de inmediato, como respuesta inmediata, una modificación del catálogo del Plan General de Ordenación, porque la ermita de San Juan está en el conjunto histórico de la Laguna, es evidente, para dotarla de un nivel de protección, y ya nos permite durante la tramitación de esa modificación suspender cualquier tipo de licencia y en todo caso no autorizar la opción de demolición en el caso de que los propietarios pretendieran hacerlo, dado el estado de deterioro de ese inmueble. Por lo tanto, habrá que rehabilitarlo y ya discutiremos en el futuro si lo rehabilitan los propietarios o el ayuntamiento asume ese espacio que está destinado a dotación y es el ayuntamiento el que rehabilita la ermita de San Juan de Bajamar, cuya protección para la gente del municipio y sobre todo para las personas cuya vida ha discurrido en esa zona, y yo soy una de esas personas, lo tengo que decir con claridad, es un bien que tiene que ser protegido. Bajamar, en sus orígenes, era identificado, la localidad de Bajamar, pueblo de Bajamar, como la aldea de San Juan. La cosa no puede estar más clara. Y la ermita tiene un cierto carácter fundacional del pueblo de Bajamar. Esto es lo que hay. Entonces, yo quería explicar este asunto y terminar con algunas cosas. Primera, la empresa Mémora, que pide la licencia y presenta el proyecto, de acuerdo con la normativa vigente, tenía derecho a obtener la licencia.
La licencia es un acto reglado, no discrecional. Y los gobernantes, la administración pública, si se cumplen los requisitos, tienen la obligación de concederla. Segundo, esa licencia y el informe previo favorable de patrimonio del Cabildo se concedió en el mes de mayo de 2019, por lo tanto lo concedió el anterior gobierno municipal, que habría tenido como opción la de modificar el planeamiento que afecta a la zona y durante la tramitación de esa modificación suspender la licencia, pero no lo hizo. Lo que ocurre es que el gobierno municipal estaba de acuerdo, pero vergonzantemente no se atrevía a decirlo. E incluso durante la campaña estuvieron por ahí tratando de confundir a la gente, diciendo que se podía hacer lo que ellos podían haber hecho y no habían hecho, y ya no se podía hacer, porque habían concedido la licencia. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Pero no lo es. Y lo que está haciendo el gobierno municipal actual es respetar la legalidad, en primer lugar, e intentar que la utilización de la Plaza del Cristo en el marco de la legalidad sea la más acorde con el destino de esa plaza, que no es precisamente un destino para ser el escenario de una actividad, digamos, de velatorio, de ceremonias fúnebres, que son naturales como la vida misma, pero esa es una plaza que tiene otra proyección de ocio, en fin, devocional, si ustedes quieren, de esparcimiento de la ciudadanía. Y estamos intentando buscar una fórmula que combine los intereses públicos y los privados y que minimice los efectos de la actuación del gobierno anterior y de la concesión de la licencia. Esto es lo que les puedo decir. Una pregunta. A la empresa no se le llegó a comunicar solo que el gobierno municipal tenía la opción de prohibir ese uso preferente de la Plaza del Cristo, sino que se le llegó a comunicar que no podía usar esa Plaza del Cristo y que tenía que buscarse una alternativa, ¿no? No por lo siguiente. Porque de la misma forma que la empresa tiene derecho o un particular a la obtención de licencia, es un acto reglado, la utilización o no de un bien que pertenece al dominio público para esta finalidad, utilización preferente, requiere una autorización y la administración de antemano no le puede decir no te la voy a dar. Yo creo que en esa reunión quedó claro que al actual gobierno municipal no le gusta que se utilice la plaza para esa finalidad. Pero esto no es un problema de gusto, es un problema de utilizar la potestad pública para los términos en los que esa potestad le ha sido atribuida a la administración y en este caso al gobierno municipal. Entonces lo que les digo, mire, quede claro que de la misma forma que tenían derecho a obtener la licencia, no tienen derecho a obtener la autorización para el uso preferente de un bien de dominio público que es la Plaza del Cristo. En consecuencia, vean la posibilidad de intentar alguna solución alternativa que no comprometa la utilización de la plaza por el funcionamiento del velatorio, como consecuencia del funcionamiento del velatorio. Y si hay alguna propuesta que sea razonable, pues el gobierno municipal la valorará con buena disposición, que es lo que podemos hacer. Porque además les quiero decir una cosa, el gobierno municipal puede dictar un acto de negar la autorización para el uso de ese bien de dominio público, pero aunque sea un acto discrecional, eso es jurisdiccionalmente revisable. El gobierno municipal trataría de argumentar si no autorizamos lo suficientemente bien su decisión para que no pudiera ser revisada por los tribunales y anulada, revocada por los tribunales, pero de esto no hay garantía cierta, 100%, porque el derecho no son las matemáticas. Y nos parecía que era lo más honesto llamar a la empresa, si ustedes están haciendo una inversión, para edificar a lo que tienen derecho, para poner en marcha una actividad a la que tienen derecho, pero que quede claro que para realizar esa actividad tienen que pasar por la plaza y a eso no tienen derecho. Esta es una decisión que tiene que tomar el gobierno municipal. Luego, si ustedes estudian una fórmula alternativa de acceso que sea razonable, pues la inversión que están haciendo ahora es más segura, porque sí, será que más no fácilmente... se les llegó a denegar formalmente, sino que se quedaron en esa conversación. Es que no se les puede denegar formalmente lo que no se ha pedido. Ya. Lo que no se ha pedido. Vale. Lo único que se ha dicho, si ustedes quieren hacer... Lo que nosotros tratamos de evitar con esa conversación era que la empresa continuara con su inversión ajena, si es que era ajena, a que para poner en marcha el servicio tienen que pasar por la plaza, y a eso no tienen derecho. No sea que al final el gobierno municipal decidiera que no y se quedaran colgados una vez hecha la inversión, porque eso no es forma de actuar. Esta fue la razón, no otra. Esto no es forma de actuar. Desde luego, esa no es la forma de actuar de este gobierno municipal.
ni es su forma de actuar, la del actual gobierno municipal, ocultarle a la ciudadanía información sensible, como era la concesión de la licencia cuando la dieron, ni es una forma razonable de actuar con una empresa privada que en el ejercicio de sus intereses legítimos está construyendo, guardarte la información y ponerla sobre la mesa al final. No es esa una forma correcta de actuar. Y por eso llamamos a la empresa y le pusimos las cartas sobre la mesa. ¿Y ese acceso subterráneo por dónde es? ¿Por el aparcamiento? Es que no hay otra forma. Tendría que ser, vamos a ver, subterráneo, pues, digamos, ejecutando un proyecto que implicaría obras en el subsuelo de acceso a la planta del velatorio que está bajo la rasante de la plaza, Sí. en lugar de acceder por la plaza. Yo creo que ese es un terreno mucho más recomendable, mucho más viable que el de estar buscando un acceso alternativo por atrás, que insisto, implicaría hipotecar el uso futuro de un espacio que es estratégico para la ciudad, que es el espacio pertenecido históricamente al Ministerio de Defensa, en definitiva, el cuartel de artillería, para entenderlo. Pero todavía no se le ha dado el visto bueno definitivo a la empresa, se está estudiando aún El proyecto lo presentó y se está estudiando. Por los estudios que han presentado y por la información, yo esto no he tenido ocasión aún de estudiarlo formalmente, porque para ello el proyecto tiene que ser estudiado e informado técnicamente, pero las primeras informaciones que me llegan es que el proyecto va a tener un empaque y un coste y una complejidad menor que el que podría parecer inicialmente, y por lo tanto un coste más asequible por cualquier empresa. Desde luego por esta, que es una gran empresa destinada a este tipo de servicios, en fin, en toda España y parte del extranjero, como dice el otro. Dos posibles impactos, va a haber servicio de incineración y ¿qué impacto tendría? No es tanatorio, es un velatorio simplemente. Esto es que al principio se habló de este proyecto como un tanatorio. No, el proyecto es velatorio y ahí no hay ningún servicio de incineración. Y la Plaza del Cristo, digamos, en esta remodelación de los últimos años, nada más inaugurarse a los pocos meses, ya había goteras, bastante notable, y está apuntalada ya hace muchísimos años. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Una mala construcción? ¿Se necesita rehabilitación? No lo sé, querida Carmen Delia, no lo sé. Lo que sí sé es que en más de una ocasión, yo en los tiempos de la oposición heroica, allá a mediados de los 90, eran tan los charcos que se formaban en la plaza en la época de lluvias que yo me he sacado fotografías con la caña de pescar allí, en plan llamar la atención del mal estado de la plaza. Pero en fin, este es un asunto que tendrá que afrontar el Ayuntamiento de La Laguna cuando definitivamente quitemos de la plaza el mercado. Quiero recordarles, porque aquí hay gente que funciona obligándonos a todos a perder la memoria cada vez que les conviene, y cuando digo gente me refiero a Coalición Canaria. Nos obligan a todos a hacer un ejercicio de memoria cada vez que a ellos les conviene, y cuando no les conviene nos están comiendo el cerebro, a veces con boberías y con leyendas y con mitos que ellos mismos inventan, se los creen y pretenden que nos los creamos todos. El problema que tiene la plaza con la ubicación provisional del mercado allí proviene de la mala ejecución de una obra pública, porque ahí hubo una inversión muy importante en el antiguo mercado, en la Recoba de La Laguna, que se tradujo en que pocos años después de esa gran inversión había problemas de seguridad estructural. Y entonces, en lugar de dar la cara, lo que hicieron fue dedicar un montón de dinero público a montar deprisa y corriendo la instalación en la Plaza del Cristo, que fue uno de los gastos que está en el origen del desequilibrio financiero del Ayuntamiento de Laguna, que ha obligado a tener que asumir un plan de ajuste durante toda la década de crisis y plan de ajuste. Y todavía está la señora Lamas por ahí paseándose, jiji, jaja, porque todavía estoy esperando que dé cuenta de la bancarrota en la que dejó a la Hacienda de La Laguna, por decisiones como esta y otras, aún algunas de las otras más graves, como por ejemplo no pagarle a la empresa Urbacer parte del contrato, parte de su facturación durante los años 2003 a 2008, que implicó una deuda con Urbacer, que gestiona un servicio público de primerísimo orden, recogida, transporte de basura domiciliaria, de residuos domiciliarios y limpieza de calles, una deuda de 29 millones de euros, que afloró en 2012. Se debía tanto a Urbacer como toda la deuda pública que tenía el Ayuntamiento de Laguna, que eran 30 millones en esa época. Esta es la realidad de las cosas en la que hemos tenido que vivir los laguneros, a pesar de la manipulación y de la censura por parte del oficialismo de Coalición Canaria de la información. Muchos la hemos vivido en carne y hueso, no me la ha contado mi abuelo, no, la hemos vivido
muchos laguneros, yo entre ellos. Y al hilo de todo esto, pues, digamos, desde esa época que usted rememora, ¿no? Desde, bueno, por ahí en la Villa y Corte la andan bautizando como la brillantina, ¿no? Por lo que brilla, en fin, ya ellos sabrán, ¿no? A la señora Orama. Desde su época de alcaldesa, pues hay una campaña está bastante público y notorio contra su figura como pues, político, digamos, con influencias tan, digamos, gruesas como para tenerlo en el foco como actualmente y como tantos años, ¿no? Incluso décadas, ¿no? Y bueno, pues llega el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Antonio Doreste, antes de ayer, a publicar que levantar reparos no es motivo de... Mira, Carmentería, las cosas que se le ocurran a Ana Dramas, porque también le llaman Ana Dramas en el ámbito del Congreso de los Diputados, a mí ya a estas alturas, en fin, no me preocupan particularmente. Yo les digo una cosa, si cuando yo era estudiante de Derecho, he sido compañero de Antonio Doreste toda la carrera, si cuando yo era estudiante de Derecho, a los estudiantes de nuestra promoción nos dicen que una persona que se llamaba Antonio Doreste iba a acabar siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque con el paso de los años iba a aparecer una cosa que se llamaba Coalición Canaria, que pretendió colonizar todo el sistema político y, si era posible, hasta la sociedad del archipiélago. Al final los colonizadores son ellos, los que se llaman nacionalistas. A mí me dicen eso, o a mis compañeros de promoción en la época de la carrera, y nos daría la impresión de que nos estaban tomando el pelo. Pero así funcionaba el régimen. Así funcionaba el régimen. Para ser juez primero había que ser consejero del gobierno de Coalición Canaria y después entrar en la judicatura y acabar de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las afirmaciones que ha hecho Antonio Doreste son la mejor radiografía de su entidad intelectual y de su entidad como jurista. Porque con el argumento de Antonio Doreste, si en la isla se produjeran no 1000 robos, sino 100.000, había que dejar de perseguirlos, porque para perseguirlos habría que crear muchos juzgados. Y si se produjeran no 10 violaciones, sino 150.000, pues había que dejar de perseguirlas, porque para perseguirlas habría que reforzar los tribunales. Las cosas que ha dicho Antonio Doreste, que me han transmitido, porque yo es un ejercicio ya de experiencia no leer ese tipo de asuntos, es que los reparos se pueden levantar. Mire, un reparo se puede levantar, como se puede cometer un homicidio en legítima defensa. Hay una causa de justificación, pero el levantamiento del reparo ha de ser un acto excepcional, muy justificado, porque el reparo es una advertencia de ilegalidad, y cuando se establece como método el levantamiento de reparos, lo que se está estableciendo como método es la ilegalidad en una materia tan sensible como la contratación pública. Lo que han hecho, instaurando el levantamiento de reparo como sistema, es comprometer más de 60 millones de euros ilegalmente, beneficiando a determinadas empresas. Y todos los laguneros y los canarios tenemos el derecho a preguntarnos ¿a cambio de qué? Porque cuando uno tiene unos años en la vida, sabe que el actuar humano siempre es finalista, que no se produce por casualidad, siempre en las mismas empresas. Y uno tiene derecho a preguntarse ¿a cambio de qué? ¿Por qué y a cambio de qué? Quiero decirles que un solo levantamiento de un reparo y un solo decreto ilegal, uno solo, puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de delito de malversación, si se perjudican los intereses económicos, los recursos económicos de la administración pública. Imagínense 140 decretos, no uno, 140 decretos. Cada uno de ellos tiene entidad delictiva, indiciariamente delictiva, porque para dictar cada uno de ellos tuvieron, permítanme la expresión, que pasarse por el forro las advertencias de ilegalidad formuladas por la intervención. La intervención general es el órgano que tiene el deber de controlar previamente la legalidad de todos aquellos actos que pueden entrañar consecuencias económicas para la hacienda pública. Intervención general del Estado, de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos. Luego es una advertencia de ilegalidad. Y esto es lo que el señor Clavijo, que alguna vez yo lo he definido como un bandido adolescente, porque es tan echado para adelante como ignorante, y actúa con un desparpajo infinito. Este es el sistema que inventó el señor Clavijo, de forma que en La Laguna la legislación de contratos del sector público quedaba derogada, y en la ley en La Laguna era la voluntad del señor Clavijo. Y a mí se me pueden ocurrir
un montón de contrapartidas, cuando sabemos todos, porque todos lo sabemos, que una pequeña empresa como la de grúas, que gestionaba un servicio público, el señor Clavijo presionó a su concesionario para que de 2 empleados, 8 fueran contratados bajo presión de Clavijo. ¿Qué no habrá presionado? Tiene uno derecho a pensar, cuando algunas de estas empresas le debían el favor de permitirles seguir desarrollando, ya sin contrato, al margen de la ley y a dedo, servicios públicos muy importantes que tienen plantillas de cientos de personas. Cuando llegan las elecciones y aparece una financiación electoral siempre completamente fuera de medida de Coalición Canaria, uno tiene derecho a pensar, sí, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Porque la máquina de hacer dinero solo la he visto yo en las películas de los productores yanquis que ridiculizaban a mi general Francisco Villa, que parecía que cuando tenía la máquina de dinero vamos a hacer más pesos, ¿no? El dinero sale de algún sitio. Y entonces, en fin, uno en el ejercicio de la tarea de oposición ha tenido que dedicarle muchas horas a esto y advertirles, como les advertí en el año 16, que esa práctica era ilegal, que había que corregirla. Lo volví a reiterar al principio del año 17, un año después iba a peor la mejoría, como diría el mago, a peor la mejoría, y les dije, mira, esto tengo que ponerlo en conocimiento de los tribunales, porque tengo el deber legal de hacerlo, y si no, además, empiezo a situarme en el terreno de la complicidad o del encubrimiento, el terreno político, no estrictamente jurídico. Y nosotros, yo particularmente, no estoy en el ayuntamiento con otra finalidad que la de cumplir los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía, que es defensa de la legalidad y defensa de los intereses de los ciudadanos, de los contribuyentes del municipio de La Laguna. Si uno no está para eso, yo por lo menos me voy. Uno no está en la oposición para estar de figurón, ni de postureo, está para controlar al gobierno. Y cuando el gobierno se salta la legalidad ya como sistema, pues uno tiene que actuar, porque si no se convierte, en términos políticos, desde luego, en cómplice. Esto es lo que ha pasado. Y resulta que en este mundo de las colonias, que Coalición Canaria ha intentado montar como si fuera una colonia en la que los principios de la metrópoli, los principios legales, los valores aquí no se cumplen, porque no le conviene a Coalición Canaria que no se cumpla, y la salida de don Antonio de Oreste es de libro, además un presidente del Tribunal Superior de Justicia Canaria que no tiene la menor jurisdicción sobre ese caso, que está de salida, por lo tanto es un presidente pato cojo. ¿Qué hace con esas declaraciones disparatadas? ¿Agradecer favores recibidos? Es que lo que ha hecho Antonio de Oreste ayer es para formar parte de los anales de la incuria, y pone de manifiesto que los rejos de aquel régimen, que duró casi tanto como el franquismo, eran más profundos de lo que la gente piensa. Esta es mi opinión, y como mi opinión la digo. Y si esto le disgusta a Coalición Canaria, o a los esbirros que tenga por ahí, o a los intereses a los que ellos representan, mira, yo a estas alturas de la vida voy a decir lo contrario de lo que pienso, porque no lo he hecho nunca. Ahora, les digo algo. A mí me tocó cumplir un deber, que lo cumplí y me siento honrado de haberlo hecho. Porque no en todos los grupos municipales, a lo largo y ancho de la geografía de las islas, hay gente pues, con la experiencia, con los conocimientos que uno puede haber ido acumulando a lo largo de la vida. Lo hice. Me he mantenido hasta ahora por la inhibición incomprensible del juzgado de La Laguna, que en año y medio no había movido nada. Nada es nada. Simplemente pedir al ayuntamiento para cubrir el expediente que le remitiera alguna documentación, cuando con la denuncia que nosotros presentamos inicialmente y con las sucesivas ampliaciones, la documentación que aportamos era abrumadora. No era un papel, era un montón de documentos, cientos de documentos estudiados, extractados y puestos así a disposición del juzgado, como se le pone a los niños la papilla Nutriben, mascadita. No había hecho nada. Y transcurrido un año y medio de la denuncia y de varias ampliaciones de la denuncia, porque la práctica seguía, la práctica está detectada desde 2013 y duró hasta finales de la pasada legislatura, a finales de 2018 seguían actuando así. Entonces, uno siguió. Solicité a la Fiscalía Anticorrupción a mediados del año pasado, junio de 2019, que interviniera. Por favor, intervenga, está dentro de su círculo de responsabilidades. Y yo me he mantenido por inhibición del juzgado y de la Fiscalía Ordinaria, que ante el juzgado de La Laguna no tomó ninguna posición activa. Ahora, ha habido un cambio de gobierno en La Laguna, la defensa de los intereses públicos le corresponde al gobierno, no a un concejal aislado como eco de lo que tenía que hacer cuando estaba en la oposición,
y el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, a través de la Fiscalía Anticorrupción. En ese momento, a partir de este momento, yo ya no me siento con la obligación política ni moral de continuar adelante activando ese procedimiento. El Ministerio Público está para lo que está, dice la Constitución, artículo 117, para promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad y de los derechos ciudadanos reconocidos por la ley. Fiscalía. Y los intereses públicos de La Laguna, cuyo ayuntamiento y cuya hacienda pueden haberse visto seriamente perjudicados por estas prácticas ilegales y además delictivas, lo digo yo, personarse y actuar en defensa de los intereses públicos de La Laguna. Porque las obligaciones hay que cumplirlas en sus términos, yo lo he hecho. Más allá de sus términos, también por la inhibición del juzgado y de la Fiscalía. Pero todo eso, como todo en la vida, tiene sus límites. Tengo estos días que dar la cara, pues porque soy objeto de agresiones, no por cometer delitos ni por estar en chanchullos, sino por defender la legalidad, pero eso forma parte del guión de la representación pública y yo no estoy aquí porque me hayan obligado, sino voluntariamente. Muchas gracias. He contestado esto porque me lo han preguntado. Santiago, te podría preguntar, volviendo a la plaza, principalmente, ¿qué colectivos se oponen y qué aluden para oponerse a la puesta en marcha de este servicio? Y por otro lado, también me gustaría saber si esto va a afectar a la actual ubicación de la Recoba, o si va a tener algún tipo de problema la edificación de este... Para empezar por el final, y como dicen ahora los miembros del gobierno cuando comparecen, muchas gracias por la pregunta. Para empezar por el final, la Recoba hay que quitarla de allí. Primera cuestión, este es un asunto que ya ha durado demasiado, que ha tenido muchas vicisitudes por el camino y que yo confío en que el gobierno municipal actual, los miembros del gobierno municipal, seamos capaces de terminar con esa, digamos, hipoteca de la plaza, que es la presencia allí del mercado provisional, el mercado provisional de Oramas. Las entidades vecinales pues alegan que la plaza tiene otra finalidad, que su utilización como ámbito de actividades del servicio de mortuorio, de velatorio, pues no es la más adecuada, y razones simbólicas que yo comparto como lagunero. Pero insisto, estamos en un Estado de Derecho y el gobierno municipal actual va a conjugar siempre la defensa de lo que considere los intereses públicos de La Laguna y el respeto a la legalidad y a los intereses de los particulares tutelados por la ley. Porque a veces la gente tiene, incluso la gente de izquierda, con la que yo me identifico en tantas inquietudes sociales, la gente tiene la idea de que el gobierno hace lo que quiere. Esta es la cultura un poco autoritaria, que tiene una versión de izquierda y una versión de derechas. No, esto es un Estado de Derecho y los gobernantes tenemos que defender el interés público en el marco de la ley. Esta es la diferencia, es así de sencilla, pero es así. Y entonces, en este caso, insisto, la empresa promotora, cumplido los requisitos del planeamiento, tenía derecho a obtener la licencia. Por lo tanto, yo al gobierno municipal no le reprocho que haya concedido la licencia. Le reprocho cómo actuó. Y actuó dejando pasar la oportunidad de iniciar una modificación de planeamiento para prohibir ese uso. Y en la medida en que se hubiera estado tramitando esa modificación, la licencia no se podía conceder. Suspensión de licencia. Y cuando se hubiera aprobado esa modificación, la licencia no se podía dar. Y si alguien argumentaba derechos adquiridos, que esto está por discutir, indemnizar. Porque hay una regla en nuestro derecho urbanístico básico, que es que del planeamiento no se derivan derechos. Del planeamiento no se derivan derechos. Los derechos se derivan cuando los ciudadanos empiezan a cumplir las cargas que el planeamiento les impone y se van adquiriendo en escalera. Así funciona nuestro ordenamiento jurídico urbanístico. Entonces, lo que yo sugerí en aquel pleno, determinemos si es conforme o no a los intereses públicos de La Laguna la utilización de la plaza para ese tipo de servicios, ese espacio de la plaza, y si consideramos que no, el gobierno municipal inicia la modificación de planeamiento. No lo hizo, no lo hicieron. Yo sé que no lo hicieron porque están de acuerdo con el velatorio y, por cierto, y con algunos de los intereses que no solo son de Mémora, que están en este proyecto, porque al final estas grandes empresas de afuera se asocian con importantes intereses de aquí, sepámoslo. Y algunos de esos intereses yo puedo pensar que son muy influyentes en Coalición Canaria y que condicionó la inactuación del gobierno municipal que podía haber emprendido la modificación del planeamiento. Y además les reprocho que se concediera la licencia en mayo pasado y que ocultaran esa información a la opinión pública de La Laguna. Me parece una desvergüenza. Y entonces hay gente que piensa que como las obras se están haciendo ahora, el responsable de las obras es el actual gobierno. En absoluto, ¿eh? Y si yo no tuviera medios informativos para explicarme, que afortunadamente los estoy teniendo, me iba a poner en las esquinas de La Laguna
haciendo con la mano una bocina, explicando la licencia, la dio Coalición Canaria y lo ocultó. Porque me han dicho esos mismos representantes vecinales que en la campaña electoral los candidatos de Coalición Canaria iban por allí a prometer villas y castillos en relación al velatorio y ya habían concedido la licencia. Ya la habían concedido. O sea, broma la mínima. Y de Coalición Canaria sí, de mí depende ninguna. Santiago, no estaba previsto, pero como estamos en un directo, hay algún compañero que pregunta, ¿puede responder a alguna pregunta? Al respecto, alguien dice, si se puede hacer preguntas, por supuesto, en el interior mandato se modificó puntualmente el plan general que ordenaba el espacio del conjunto del Santuario del Cristo para conceder la licencia de obra mayor. No. Y si se modificó, bueno, pues la segunda pregunta no tiene sentido. No. La modificación que se fue produciendo en los últimos años fue una modificación del plan director del conjunto monumental, pero el plan director es un documento estratégico, no es una norma jurídica. Y desde el primer momento en que presentó Mémora su proyecto, básicamente, primero un proyecto básico, luego un proyecto de ejecución, cumplía con los requisitos del planeamiento. Lo que pasa es que se presenta tempranamente y desde luego hubo la oportunidad de iniciar una modificación de planeamiento. Claro que la hubo. ¿Qué habría que haber indemnizado? Pues a lo mejor los gastos del proyecto, pero no mucho más. Y otra de las razones que invocaban y que han venido invocando las entidades vecinales de la zona es que el tipo de edificio que iban a construir, sobre todo en la segunda crujía, iba a impactar negativamente la imagen de ese complejo de valor histórico que es el complejo monumental del Santuario del Cristo, visto paisajísticamente, digamos, ¿no? Esto es un asunto que se ha estudiado y cuando la licencia se concede es porque cumple todos los requisitos de la legalidad. Son también requisitos constructivos, requisitos de volumetrías y requisitos, al tratarse de un bien que forma parte de un inmueble, que forma parte de un conjunto histórico, también requisitos de diseño, de imagen, porque la regulación de estos bienes está dentro del Plan Especial de Protección del conjunto histórico, pues no solo se preocupa de volumetrías, de edificabilidades, también de diseños, porque hay una imagen en juego que hay que proteger, una imagen histórica, digamos, una imagen con valor patrimonial. Esto básicamente han sido las razones. Ha habido una cosa, yo muchas de esas razones, sobre todo las que tienen que ver con el uso de la plaza y con los elementos simbólicos, yo las comparto. Es que en la memoria de todas unas generaciones de laguneros, de luego en la mía, esa plaza tiene pues, el simbolismo que tiene, es evidente. Hay otra pregunta de la misma persona, Marcos Llorena, que dice, ¿cómo va una empresa privada a utilizar un parking público para acceder a su negocio? Pues esto es un asunto que habrá que estudiarlo jurídicamente, pero el parking público, en mi opinión, es un bien que tiene la naturaleza que tiene, en el que conjugar los intereses públicos y los privados es bastante más sencillo, más viable, en mi opinión, a primera vista, que conjugar los intereses públicos y los privados si estuviéramos hablando de autorizar el uso en superficie de la plaza para esas finalidades. Esta es mi opinión, pero yo estaré a los informes técnicos y jurídicos que me remitan los servicios de la Gerencia de Urbanismo cuando estudien e informen el proyecto que ha presentado Mémora. Yo creo que la Administración Pública está para defender los intereses generales, pero no puede verse en el actuar de la Administración Pública una voluntad obstruccionista de algo que en el fondo es poner en funcionamiento una inversión en edificación, en instalaciones a la que esa empresa tiene derecho. Y dos últimas cuestiones, en este caso de Julio Torres, ¿cuántas plazas de aparcamiento se pierden si se ha calculado? No lo sé, tenemos que estudiarlo y me imagino que las decisiones, es razonable que las decisiones que se tomen valoren todos esos parámetros. Pero incluso, creo que lo he dicho y lo he intentado explicar, incluso una decisión no reglada, de naturaleza discrecional, como es la que tienen las administraciones públicas a la hora de autorizar usos preferentes de un bien de dominio público, aunque sea discrecional, esto no significa caprichosa, ni significa que no sea revisable jurisdiccionalmente, porque las potestades públicas, incluso las que permiten tomar decisiones discrecionales, se justifican en el cumplimiento de la finalidad para la cual la Administración está investida de esas potestades, porque si no se incluye claramente en un supuesto, se puede incluir en un supuesto de desviación de poder. Esto es un Estado de Derecho.
Insisto, yo creo que apunté en un momento en el que era viable esa opción, en 2018, iniciar la modificación del planeamiento para dejar claro que un uso de esta naturaleza no era adecuado en el entorno de la Plaza del Cristo y del conjunto monumental del Santuario del Cristo. Este era el camino. Y yo en este asunto estoy dispuesto a hablar con quien sea. Pero cuando hable con los representantes vecinales, les pediré que en primer lugar quede claro quién concedió la licencia, cuándo la concedieron, que quede claro que no fue informada la ciudadanía de la concesión de esa licencia y que quede claro que la única forma de evitar la concesión de esa licencia habría sido iniciar un procedimiento de modificación del planeamiento, como yo propuse, y el gobierno municipal anterior no lo tomó en consideración, porque la modificación del planeamiento la inicia el gobierno municipal. Yo esta semana voy a iniciar una modificación del planeamiento, en particular del catálogo del Plan Especial de Protección, que haré pública esta semana, yo creo que indudable entidad, y el que la inicia soy yo, mediante una resolución. Ni siquiera el gobierno en su conjunto, el concejal, teniente de alcalde de ordenación del territorio. De forma que esta semana habrá noticias al respecto. Y yo, por mi parte, la última pregunta, que también es de Torres, ¿se contempla el pago de la tasa por el uso subterráneo? Desde luego. Si hay utilización de un bien que pertenece al dominio público, eso siempre conlleva una contrapartida económica. Y yo creo que si la administración lo autoriza es un uso preferente, en definitiva. En todo caso, las inversiones tendría que acometerlas la empresa íntegramente, como es lógico, y por la utilización con un carácter preferente, mucho más allá del vehículo que un ciudadano va, aparca y se lo lleva. Desde luego, desde luego.